Hay coches que son simplemente máquinas, ¿verdad? Trozos de metal que nos llevan de un sitio a otro. Y luego están las leyendas. Coches que marcan una época, que se cuelan en nuestros sueños y que se convierten en parte de nuestra cultura. Pues bien, hoy vamos a hablar de uno de esos iconos. Un coche que fue mucho, muchísimo más que motor y ruedas. Y esta historia la vamos a descubrir juntos, aquí en Revolución sobre Ruedas. Para empezar, os lanzo una pregunta que parece un acertijo de los buenos. A ver, ¿qué pueden tener en común un dios, un rebelde de película y un coche súper tecnológico? Así de primeras parece que nada de nada, pero os aseguro que la conexión entre ellos es la clave para entender una de las historias más alucinantes del motor americano. Es el hilo que une a una leyenda de potencia, de rebeldía y de reinvención constante. La respuesta, claro, es el Firebird. Solo con oír el nombre ya nos vienen a la mente imágenes de velocidad, un diseño que no se parece a ningún otro y sobre todo una actitud de ir siempre un paso más allá. Así que nada, abrochaos bien los cinturones porque nos vamos de viaje a través de la increíble historia del Pontiac Firebird. Venga, viajamos en el tiempo a mediados de los 60. En Estados Unidos hay una auténtica fiebre por los coches deportivos, potentes, pero que la gente se pudiera permitir. Ford lo había petado con el Mustang, inventando de la nada eso de los pony cars. Y claro, General Motors tenía que responder. Y tenía que hacerlo ya. ¿Y en quién recayó la tarea? Pues en sus dos marcas más cañeras, Chevrolet con el Camaro y Pontiac, que era la marca de la emoción, del rendimiento puro. Y ojo, porque para su nuevo coche, Pontiac no eligió un nombre al tuntún, para nada. Querían algo con alma, con un significado potente. Y lo encontraron, vaya que sí lo encontraron, en la mitología de los nativos americanos, el pájaro de fuego, una figura divina que representaba el poder, la belleza y la eterna juventud. O sea, no era solo un nombre chulo, era toda una declaración de intenciones. Este coche no iba a ser un simple clon del Camaro, iba a tener su propio espíritu, más sofisticado y a la vez más salvaje. El Firebird aterrizó en el mercado en la primavera del 67, medio año más tarde que el Camaro. Pero ¿sabes qué? Esa tardanza fue en realidad una ventaja. Le dio a Pontiac tiempo para ver qué funcionaba y para mejorar la receta. Mientras el Camaro era más sencillito en su diseño, el Firebird integró los parachoques en la carrocería y le plantó un frontal levidido, un sello de Pontiac, que le daba un aire mucho más fluido, más agresivo. Y justo al final de esta primera etapa, en 1969, Pontiac soltó la bomba, el paquete Trans Am, un nombre que se convertiría en leyenda. Pero a ver, lo realmente interesante es cómo Pontiac consiguió diferenciar al Firebird. Sí, compartían el chasis, la plataforma F-Body, con el Camaro. Pero el mítico ingeniero John DeLorean, que estaba al mando de Pontiac, se encargó de que tuviera personalidad propia. Movió el motor un poquito hacia atrás, para mejorar el reparto de pesos, y eso se notaba y mucho en la conducción. Y además, todos los motores V8 eran de diseño propio de Pontiac. Pero la joya de la corona fue ese primer Trans Am. Con su V8 Rammer de 400 pulgadas cúbicas y más de 335 caballos, era una auténtica bestia. Y como solo se hicieron 697 ese primer año, todos blancos con rayas azules, pues se convirtió en una pieza de coleccionista al instante. Y con esto llegamos a 1970 y a la segunda generación, que duraría hasta el 81. Esta fue una época de contrastes brutales, de extremos. Vimos al Firebird llegar a lo más alto en cuanto a potencia y diseño, para luego tener que luchar por sobrevivir a una crisis que casi se carga para siempre el concepto de muscle car. Fue sin duda la década de la gloria y de la supervivencia. El diseño de esta segunda generación fue sencillamente una revolución. Se inspiraron en los deportivos europeos y el resultado fue un coche más bajo, más ancho, con unas líneas supermusculosas que parecían gritar velocidad incluso cuando estaba aparcado. Y por supuesto, fue en esta época cuando apareció su seña de identidad más famosa, ese pájaro de fuego gigante que ocupaba todo el capó. Una pegatina tan bestia y tan atrevida que la gente le puso el mote cariñoso de Screaming Chicken, o sea, el pollo que grita. A principios de los 70, la potencia era una locura, con motores legendarios como el 455 Super Duty, que para muchos es el último gran motor de la era de los muscle cars. Pero, de repente, el mundo cambió. La crisis del petróleo del 73 y las nuevas leyes de emisiones le dieron un hachazo tremendo. Fijaos bien en esta tabla, porque es que es dramática. Mirad, en solo 5 años, el motor más gordo del Firebird perdió más de un tercio de su potencia. Pasó de unos increíbles 335 caballos netos a solo 200. Se había acabado la fiesta de la potencia bruta y la gasolina barata. Así, de golpe. Con la potencia de sus motores por los suelos, el Firebird tenía un problema de identidad bastante serio. A ver, ¿cómo sigues siendo un coche deseado si ya no puedes fardar de caballos? Pues la respuesta no salió de un despacho de ingenieros, sino de Hollywood. El Firebird estaba a punto de reinventarse por completo, pasando de ser el rey del asfalto a una auténtica superestrella de cine.
En 1977 se estrenó una peli de acción y comedia, de bajo presupuesto, sin que nadie esperara gran cosa. Se llamaba Smokey and the Bandit, que aquí en España conocimos como Los Caraduras. Iba de un transportista que aceptaba el reto de cruzar el país con un camión lleno de cerveza de contrabando. Pero el prota no era solo Burt Reynolds, no, era su coche, un espectacular Pontiac Trans Am negro y dorado. Es que el coche se robó la película, literalmente. Esa combinación de pintura negra con detalles dorados, las llantas de Snowflake, el pájaro de fuego en el capó y, sobre todo, los techos desmontables, los T-tops, crearon una imagen de rebeldía y carisma al instante. El efecto fue brutal e inmediato. Después del estreno, las ventas del Firebird Trans Am se dispararon. En un par de años, Pontiac estaba vendiendo más de 100.000 al año. La película salvó al modelo, así de claro. El Firebird era, oficialmente, el coche más guay de América. Y justo cuando parecía imposible ser más famoso, el Firebird estaba a punto de conseguirlo otra vez. A principios de los 80, Pontiac lanzó la tercera generación. Un diseño totalmente nuevo, súper afilado, aerodinámico. Era el coche perfecto para una nueva década, la de la tecnología. Y cómo no, la tele llamó a su puerta. En 1982 se estrenaba Knight Rider, que todos aquí conocemos como el coche fantástico. El protagonista era Kit, claro, un Trans Am negro del 82 modificadísimo que no era solo un coche, era un personaje. Tenía inteligencia artificial, era indestructible, estaba lleno de cachivaches. El diseño afilado y futurista de esta tercera generación era la base perfecta. Con esa luz roja que iba y venía en el morro y ese interior que parecía una nave espacial, Kit se convirtió en el héroe de toda una generación de críos y no tan críos, y aseguró el sitio del Firebird en la historia de la cultura pop para siempre. Bueno, nos metemos ya en las dos últimas décadas de vida del Firebird, que abarcan la tercera y la cuarta generación. Fue una época de modernizarse, de adaptarse a un mundo que cambiaba toda pastilla. Por el camino recuperó parte de la potencia que había perdido, pero también fue el principio del fin. Y oye, por cierto, si os está gustando este viaje por la historia, dadle un buen like y suscribíos al canal para no perderos más análisis de coches legendarios como este. Esta comparativa lo deja clarísimo, el cambio de mentalidad entre décadas fue radical. Pasamos de las curvas, de los músculos y la potencia bruta de los 70, la era del Bandit, al diseño afilado y aerodinámico de los 80, la era de Kit. La tercera generación se centró más en la eficiencia y en el comportamiento en curva que en la aceleración pura y dura. De hecho, fue el primer Firebird que se diseñó en un túnel de viento e introdujo cosas como la inyección de combustible o los faros escamoteables que marcaron la estética de toda la década. Y llegamos a la cuarta y última generación, la que salió en 1993. Fue la más sofisticada y en muchos sentidos la más potente de todas. La carrocería era todavía más aerodinámica, parecía casi un avión de combate, y por fin metieron elementos de seguridad modernos como el doble airbag y los frenos ABS. Pero lo más importante para los fans fue el regreso de la potencia de verdad. Con el motor LS1 del Corvette y la vuelta del paquete WS6 Rameir, el Trans Am volvió a hacer una bestia parda, superando los 325 caballos y dándole problemas a deportivos muchísimo más caros. Fue un canto de cisne espectacular, la verdad, antes de que en 2002, por la caída de ventas de los cupés, General Motors decidiera parar su producción para siempre. Y entonces, después de 35 años de historia, ¿qué nos queda del pájaro de fuego? Su producción paró hace ya más de 20 años. Pero su impacto, su huella en el asfalto y en nuestra memoria sigue muy, muy viva, y de formas que a lo mejor ni os imagináis. Durante sus 4 generaciones se fabricaron más de 2.600.000 Firebirds. Quedaos con esa cifra, porque es clave para entender su importancia. No fue un superdeportivo exótico para 4 ricos, fue un coche que formó parte del paisaje de Estados Unidos y de muchos otros países, un coche que estuvo en los pósteres de miles de habitaciones y en los sueños de millones de personas. El legado del Firebird es enorme y tiene muchas caras. Fue uno de los grandes de los protagonistas de la edad de oro de los muscle cars. Luego se convirtió en un icono inmortal de la cultura pop que va mucho más allá del mundo del motor. Y lo más curioso es que su espíritu sigue vivo hoy. Hay empresas que tienen la licencia oficial y que cogen Camaros modernos y los transforman en nuevos Trans Am, con su pájaro de fuego y todo. Porque al final el Firebird representa esa idea tan americana de libertad en la carretera, de un espíritu rebelde que se niega a pasar desapercibido. Al final, esa es la clave de todo. El Firebird fue mucho más que un coche, se convirtió en algo más. Ahora os toca a vosotros. Si tuvisteis uno de estos o conocéis a alguien que lo tuvo, contadnos la experiencia en los comentarios o compartid este vídeo, porque para muchísima gente no era solo una máquina, era una promesa. La promesa de la carretera abierta, de la aventura y de un espíritu indomable que se niega a ser domesticado. Más que un simple coche, se convirtió en un símbolo de libertad sobre el asfalto.